La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bueno, estos tiempos de elecciones, de un ambiente poco común en el Uruguay, en el sentido de la expresión, del entusiasmo que parece no haber cuajado todavía en la sociedad, en la población. Y se dirimen muchas cosas en esta primera vuelta. Bueno, alguno de los partidos puede tener la mayoría parlamentaria, también puede uno de los partidos ganar en primera vuelta. Pero hay otra cuestión que es la que más, contra la que más se han manejado los partidos de la concertación programática, ¿no? Republicana, quiero decir, que es el sí de la boleta blanca de esta reforma constitucional que significa, enmendar, modificar la última ley del gobierno con respecto a este tema de la seguridad social, de las jubilaciones, etcétera, y que, hay muchos miedos en danza, ¿no? Hay muchos miedos en danza. Hay gente que me ha dicho, gente con la que hablo, que me ha dicho, pero me van a sacar la jubilación, si destruyen la SAFAP, me voy a... el PIT-CNT, quién sabe qué va a hacer con el dinero, y bueno, eso tiene muchas cosas de ignorar los pasos, y está bueno consultar a la gente que impulsa esta reforma, y por eso recibimos con muchísimo gusto a Nathalie Barbé, que conozco de jovencita por haber sido compañera de Nicolás Goldstein. Querida, bienvenida. Muchas gracias. Pero hoy es la presidenta de los trabajadores del BBS. Secretaria general. Secretaria general. Presidenta sí. No hay. No, hay presidenta Karina Sosa. Ah, sí. Está. Secretaria general. Estamos al cargo mujeres de nuestro sindicato. Eso también es bien interesante. Sí, sí. No es poco común. Y venimos por el segundo mandato porque tuvimos elecciones, ahora el 1 de noviembre asumimos nuevamente. A las 2. A las 2, sí. Ahí está. Con respecto al miedo que tiene la gente de sus ahorros en la SAFAP, o qué va a hacer esta reforma con el dinero de la SAFAP. Sí, ahí hay que aclarar algo muy importante. Primero que nada, que cuando se hace este tipo de iniciativas donde dineros públicos van a privados, porque lo primero que se hace es transferir anualmente un promedio de 1.500 millones de dólares de los aportes de los trabajadores hacia la SAFAP. Lo primero que se va a hacer es dejar, en el momento que se diluya este sistema privado, dejar de transferir ese dinero, o sea, queda en el Banco de Previsión Social. Contame primero, porque yo sé que no lo estamos entendiendo la mayoría, ¿qué es eso de la transferencia de lo público a lo privado, del BPS a la SAFAP? Contame, porque la mayoría de nosotros no lo entendemos. Claro. Cuando empieza este sistema en el 95, este sistema que es en realidad un sistema privativo de jubilaciones y pensiones, lo que hace el Banco de Previsión Social es recaudar el 15% del aporte de los sueldos de todos los trabajadores y la mitad, el 7,5%, se transfiere hacia la SAFAP, de sus afiliados, ¿no? De quienes están afiliados. Eso tiene un promedio anual de unos 1.500 millones de dólares. La última transferencia fueron 1.480 millones de dólares. Eso lo recauda el Banco de Previsión Social y se lo transfiere a la SAFAP en porcentaje según la cantidad de afiliados que tiene y lo que corresponde, ¿no? Todo el trámite lo hace el Banco de Previsión Social, ya le pasa exactamente los montos por cada afiliado. O sea que el trabajo grueso lo hace el BPS. Todo el trabajo lo hace el BPS porque incluso cuando la FAP va a pagar una renta por imposibilidad, quien hace el análisis de si hay que pagar esa renta son los médicos del Banco de Previsión Social. La FAP solo recauda ese dinero, recibe ese dinero del Banco de Previsión Social, lo invierte y luego cuando la persona llega a su edad jubilatoria se lo traspasa al Banco de Seguro del Estado y es el Banco de Seguro del Estado quien se encarga de pagar las jubilaciones.
El único trabajo que hace la AFAP es de recibir los dineros del Estado, invertirlos y guardar su ganancia. Y bueno, lo primero que sucede es que de esos 1.500 millones de dólares que se transfieren, 272 millones de dólares se lo queda a la AFAP entre comisiones y la cuota del Banco de Seguro del Estado. Porque el ahorrista, el afiliado, yo afiliada a AFAP, pago en las privadas un 6,25% del dinero que yo ahorro ahí de comisiones, que con eso es lo que pagan la oficina que tiene, los sueldos, la publicidad. Después pago entre un 15 y un 12% de seguro de vida, que es con lo que después ellas le pasan el dinero al Banco de Seguro del Estado, me paga mi jubilación. O sea, todo el trabajo que realizan, todo el sistema lo pagamos los trabajadores. Lo pagamos con nuestros aportes, lo pagamos con las comisiones y lo pagamos con el seguro para que después se nos pague la jubilación. Una AFAP no necesita capitales en este país. Incluso cuando ingresaron al país, tuvimos un préstamo del BID de 65.000 millones de dólares para establecer este sistema en el 95. No han puesto dinero, todo lo contrario, han vivido durante todos estos años de generar negocios para unos pocos, negocios que tampoco les sirve al Estado, que después te voy a explicar bien por qué, porque ese es otro engaño que nos dicen cuando necesitamos a la AFAP para hacer inversiones en obras, para bonos de deuda. Es otra mentira también, y el resultado ha sido el mismo resultado que hay a nivel internacional. De 30 países que pusieron este sistema, que casualmente fue en los 30 países más pobres del mundo. En las grandes potencias no pudieron ingresar. De esos 30, 18 ya la sacaron. La sacaron de forma por gobiernos, legal, ¿no? Nosotros vamos a ser el primer país que lo va a hacer por plebiscito, por definición popular. ¿Por qué aclaro esto? Porque tiene una importancia extra para cuando hablan del tema, por ejemplo, juicios. Nosotros no tenemos contratos de cuidado de inversiones como tenía Argentina y Bolivia, que fueron los únicos dos países que tuvieron juicio, y el juicio que tuvieron fue por no respetar los contratos. Nosotros en la papeleta marcamos la creación de un fideicomiso, que el próximo gobierno tiene 24 meses para crearlo, que tiene que ser público, va a ser administrado, controlado y como beneficiario el Banco de Previsión Social. Entonces, lo que ellas tienen de ganancia actualmente, que son 24.000 millones de dólares, la tercera parte de nuestro Producto Bruto Interno, no está en dinero en una caja, está en inversiones, en contratos con la Tahona, con Tata, con Corporación Vial, etc. Esos contratos se van a respetar hasta el final y por eso se crea el fideicomiso. Para que a medida que ese dinero va volviendo, es administrado por el fideicomiso y pasa directamente al Banco de Previsión Social. No hay ningún intersector en el medio. Eso de que el PIT-CNT o que yo o que cualquier persona pueda acceder a ese dinero es una de las primeras mentiras que se generaron, como se ha generado muchas veces en nuestro país, cuando hay una definición que es a beneficio del pueblo, 100% a beneficio del pueblo. La única forma de convencerlos de no votar a favor de sí mismos es generar terror. Y esa fue una de las primeras mentiras que dijeron. Nosotros, si comparamos con lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo, en esta última reforma, quienes tienen entre 40 y 50 años sufrieron la eliminación del artículo 8. El artículo 8 lo que hacía es que vos te afiliabas voluntariamente y cuando marcabas el artículo 8 aportabas desde el primer peso de tu sueldo a la AFAP. Si no tenías artículo 8, solo cuando pasabas los topes. Y eso te daba el beneficio de que cuando te fueras a jubilar, ibas a cobrar una jubilación y media por el BPS. Incluso el beneficio que se da para afiliarte a una AFAP lo da el BPS. Eso se eliminó en esta reforma. Entonces todos nosotros, incluyéndome quienes hicieron opción de marcar, yo particularmente no porque nunca me afilié voluntariamente, pero quienes hicieron esa opción del artículo 8 para tener una mejoría, hoy, después de casi 25 años de aporte, le dicen, bueno, ahora esa mejoría te la sacamos. Ya no tenés el beneficio de una jubilación y media, por ende, se va a habilitar para que tú puedas ir al BPS y borrarte de la AFAP. Se va a generar un fideicomiso que ya lo estableció el Ministerio de Economía y Finanzas y de la misma forma ese dinero va a volver al BPS, de la misma forma que con esta papeleta. Entonces tendríamos que estar hablando de que el gobierno actual va a realizar una expropiación de Ella ya lo hizo con esta ley. Lo hizo con esta ley. Que está vigente hasta hoy, ¿no? Exacto, porque por ejemplo mi hija tiene 18 años y empieza a trabajar. Que la afilien de forma obligatoria a una FAP también es expropiarle los ahorros del BPS hacia la FAP, porque ella capaz que no quiere, ella quiere estar en un sistema solidario, en el sistema donde lo que se recauda
se invierte cuando un trabajador se enferma, tiene un accidente para que tenga un subsidio, cuando es despedido, cuando quiere ser padre, madre. Cuando se le recetan lentes, cosas, te voy a decir cosas todo. chiquitas de Los lentes, prótesis, las jubilaciones y pensiones mayoritariamente. El BPS cubre el 95% de las jubilaciones y pensiones. ¿Cuánto pasa de dinero? ¿Cuánto representa? Porque hay quienes dicen que el BPS es la entidad pública que mayor dinero maneja en el país. Y lo que pasa es que es la única entidad pública que cubre el 100% de la población ante cualquier vulnerabilidad socioeconómica, desde antes de nacer hasta después de morir. Incluso cuando una multinacional, por ejemplo, da quiebra y desaparece, quien le abona la liquidación, no, y la liquidación, el despido y todo lo que haya quedado por pagar, salario vacacional, licencia, los créditos laborales, a los trabajadores de las empresas que dan quiebra y desaparecen, es el Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social es el que cubre todas las contingencias del país. Entonces, obviamente que maneja capitales altos. Es un derecho humano fundamental, no lo podemos medir como una empresa. A nosotros nos molesta mucho cuando se habla de déficit, porque entonces tendríamos que ver que el día de mañana vamos a eliminar salud pública o vamos a privatizar la mitad de la salud pública porque da déficit. La educación privada la vamos a eliminar porque no podés hablar de déficit cuando es un derecho humano. Y cuando el gobierno te cobra impuestos desde que compras un pan y un litro de leche, porque es lo que hablamos siempre, en este gobierno, en nuestro Estado, la seguridad social la paga hasta el que no trabaja, hasta el que junta cartones en la calle, porque cuando va al almacén y compra los alimentos está pagando IVA. Claro. Entonces, obviamente que el recaudo que se hace es para cubrir a los trabajadores. Y hoy por hoy, lamentablemente, desde el año 95 estamos sacando la mitad de los aportes de los trabajadores solamente para beneficiar a un 1% de la población. Uh-huh. Otro de los temores que tiene la gente tiene que ver con qué va a pasar, digamos, con las edades, ¿no? Porque eso también cambió, ¿verdad? Claro. La última reforma aumentó la edad jubilatoria a 65 años. Nosotros, en la ley anterior, si tú trabajabas hasta los 65 años, cobrabas un 55% de tasa de reemplazo, el porcentaje que se te paga de tus promedios de sueldo, porque se incentivaba que la gente siguiera trabajando. Tú tenías el causal a los 60 y 30, que es al cual queremos volver con la papeleta, pero si continuabas tenías una mejoría. Hoy, a los 65 te jubilás con el 45, con lo que tenías a los 60. Pero con el 45 y se extiende los años, ¿no? ¿No es el 45 de los últimos 20 años? De los últimos 20. Tú antes tenías de los últimos 10 o los 20 mejores multiplicado por una tasa de 5. Pero eso digamos, desapareció. Ahora es claro, pero solo por los últimos 20. Perjudica porque exacto. 45 baja y aumenta cuando vos ganabas menos. Exacto, te baja la tasa de reemplazo por esos 5 años que tú perdés y además el promedio total, al cambiar la forma de cálculo, te lo baja. No solo eso, sino también el tema del reconocimiento de servicios. Nosotros vivimos en un país donde a la persona le es muy difícil completar los 30 años de vida laboral y por ende se generó una ley de reconocimiento de servicios donde, por ejemplo, yo si hasta el año pasado trabajé en una tienda que no me pagaba aportes, hoy puedo ir y denunciarle, puedo hacer un reconocimiento de servicios, por ejemplo. Ahora la ley cambió que solamente voy a poder hacer ese trámite cuando tenga causal jubilatorio, que capaz que esa tienda ya no existe. Claro. Hubo una pérdida muy grande que solo cayó sobre los trabajadores, que son futuros jubilados. Todos somos. ¿Y por qué sienten ustedes que hubo esa ley? Porque primero que nada, cuando se marca una reforma para sustentar la seguridad social, basándonos en que hay pocos cotizantes, aportantes por cada jubilado, se tendría que haber revisto impactos más grandes que, por ejemplo, el aumento de la tecnología. Hoy por hoy se dice que hay 3 trabajadores por cada jubilado y por eso es tan pesado. Pero eso no solamente se da porque la gente viva más, sino que se da porque en los últimos 10 años perdimos el 25% de las capacidades de empleo porque han sido muchas actividades reemplazadas por una máquina. Lo vemos, por ejemplo, en un portero. Antes, donde un edificio había un mínimo de 3, 4 porteros según el horario que hubiera, hoy tenemos una persona atrás de una pantalla, un robot, con 15 edificios a la vez. Hoy tenemos, que lamentablemente lo hicieron con dinero de los trabajadores, el préstamo que
que se hizo a Tata de 106 millones de dólares de dinero de República FAP, que fue invertido para generar las cajas automáticas que dejaron cientos de cajeras y cajeros sin trabajo. Y eso es lo que realmente está impactando y lo que realmente va a impactar a futuro. La proyección actuarial del BPS que le hicieron al 2100, que primero es un disparate, porque vos en Seguridad Social no estarías haciendo tarot si me hablas de acá una proyección al 2100, porque incluso las que han hecho hasta ahora no se han cumplido jamás y la han hecho a 10, 15, 20 años y las han revisado cada 3 y así mismo no se han cumplido porque es muy dinámico. Quien hizo la proyección del 2018 jamás iba a imaginar que en el 2020 íbamos a tener una pandemia y que iban a crecer los subsidios por desempleo y por enfermedad en un 80%. Es imposible poder calcularlo. Entonces, esa proyección que se hace no incluye el avance de la tecnología, cuando sabemos que hay 600.000 puestos de trabajo que en los próximos 10 años van a ser eliminados y sustituidos por una máquina. ¿Qué se tendría que haber hecho? Primera acción, haber hecho que las empresas, como Tata, como esto de Corporación Vial, que también le prestamos 146 millones de dólares para que sean los peajes automáticos, aporten a la seguridad social por las máquinas que tienen en lugar de trabajadores y pensar a futuro que si va a haber una tercera parte de nuestra masa laboral eliminada, porque tenemos 1.600.000 trabajadores actualmente y 600.000 puestos se van a eliminar por la tecnología, que tenemos que tener otro tipo de sustento de la seguridad social. Acá lo que se hizo fue aumentar la edad jubilatoria a los 65 años, que es otra mentira también. El Instituto Nacional de Estadística marcó en su último proyecto, su última proyección, que había solo el 19,9% de los trabajadores mantenían el trabajo después de los 60 años. Y de ese 19,9, solo el 12 aporta a la seguridad social, lo otro lo hace irregularmente. Entonces no nos pueden decir que hicieron una reforma pensando que se iba a sostener solo con el 12% de los trabajadores. Y hay otro tema peor, y el 80% que a los 60 años se queda sin trabajo, ¿de qué vive hasta los 65? Lo que hay realmente detrás de la intención del aumento de la edad jubilatoria, y lo hemos visto a nivel mundial, es seguir las indicaciones de un sistema altamente capitalista y mercantil, que lo que hace es que cuando la persona llega a una edad que ya no puede producir, se arregle como pueda, que el Estado no tenga que asistirlo. Esta misma reforma que nos aumenta a los 65 prevé que en 3 años se va a rever la edad jubilatoria. Y los primeros en jubilarse a los 65 años van a ser el 2033. O sea que vamos a tener un nuevo aumento de la edad jubilatoria y seguramente terminemos en los 70 años. ¿Qué hace esto? Que yo llego a los 60, nadie me toma, porque ya llegué a una edad donde no me ven productivo, porque no es lo mismo ser un profesional, o no es lo mismo yo que trabajo atrás de una computadora, que una persona de la construcción que ya después de los 50 años es casi imposible que lo tomen. El cuerpo tampoco resiste en un frigorífico, en la pesca, en el puerto, una persona de servicio doméstico. 63 años levantándose a las 6 de la mañana, tomándose un ómnibus, limpiando una casa entera, volviendo, cuidando niños, una maestra, un profesor. O sea, son actividades que no se vio, y no se vio porque las intenciones reales es sacar al Estado la responsabilidad de la persona cuando llega a la vejez. O sea, que cuando ya no sos productivo, no seas una carga para el Estado y te arregles como puedes. Otra de las cuestiones que se plantean es que va a crear un déficit tan grande si sale si la papeleta tiene el número suficiente de adherentes y se instala durante 2 años una comisión que va en el Parlamento a laudar estos temas, que solamente a través del aumento de impuestos se va a poder dar abasto, porque se desestabilizarían las cajas, se desestabilizarían los aportes, en fin, una cantidad enorme de cuestiones. Cuando uno se pregunta, yo qué sé, la inversión que se hizo para el tren de UPM, una cantidad de cosas que le regalamos a los inversores extranjeros y nadie se ha planteado, o la energía, el precio de la energía, que nadie se ha planteado seriamente cuánto estamos pagando cada uruguayo para solventar eso que se le regala al extranjero. Exacto, ellos se basan en el costo del aumento de las jubilaciones y pensiones, que es un costo, estamos hablando de aumentarle a jubilados que viven con 18.000 pesos nominales los 30 días del mes.
lo cual nosotros, y lo asumo y doy la cara a lo que digo, para mí quienes dicen esto son inmorales, porque ganan 500, 600 mil pesos por mes, nunca en su vida han tenido que vivir con 18 mil pesos, y cuestionan con el alto costo que son para el Estado estas personas, con el sueldo que tienen. ¿De quiénes hablas? ¿Quiénes cobran Políticos, esos? ministros, por ejemplo, el ministro del Interior Javier García, el ex ministro de Trabajo Javier Mieres, políticos, los próximos presidenciables, que han sido los que han salido a hablar de esta catástrofe. Salen a decir que no se le puede subir 3.500 pesos a un jubilado o 7.000 a un pensionista. Estamos hablando de, los pensionistas son aquel trabajador de la caña, del servicio doméstico, que trabajó toda su vida sin aportes, ¿no? Porque trabajaba en negro. Porque trabaja en negro o porque son zafrales. Los cañeros trabajan 6 meses O no tienen... u otros que son jornaleros. Exacto, no llegan a los años y tuvieron que terminar cobrando una pensión a la vejez a los 70 años de 16.000 pesos nominales. Estamos hablando de 15.500 pesos en la mano. Hay 300.000 personas en esa situación. Son 308.000 los pasivos que cobran menos de un salario mínimo nacional. Ahora 308.001, porque yo también gano, voy a cobrar esa jubilación. Estoy trabajando desde los 18 años, pero como he creado empresas para poder ser tener libre, aporte, por ser independiente. no, para ser Claro. libre y decir lo que quiera, ¿no? Para tener libertad de opinión, que es un derecho inalienable, tiene un costo que se refiere yo quiero saber cuántos ganan 18.000 Pero van a ser pesos mucho. por mes. Vos sabés que eso es algo que la población como que no abre los ojos, ¿no? Para vos ganar más de 18.000 pesos por mes, tendrías que tener un sueldo nominal de más de 70.000 pesos. Porque lo que se te paga es un 45% de tus promedios. Exacto. ¿Ah? Entonces, la mayoría de los uruguayos terminan ganando una jubilación mínima o menos del salario mínimo nacional de jubilación. Hay 308.000 pasivos, que son, como te decía, estos pasivos de pensión a la vejez. Lo otro también son niños discapacitados. Madre de un niño discapacitado que, como no puede salir a trabajar, se mantiene esa familia íntegra con 15.500 pesos en la mano, 30 días del mes. Y después tenemos los jubilados que, como ganaban 50.000 pesos nominales, terminan ganando la mínima, porque sus promedios no le dan para sobrepasar los 18.800. Le pasa a la mayoría de los trabajadores en este país el terminar ganando la mínima. Le va a pasar a la mayoría, porque nosotros hoy tenemos un montón de empleos que supuestamente son empresarios, como los de las aplicaciones, Uber, que son empresarios, pero son un trabajador dependiente que se tiene que abrir una empresa, que pagan un mínimo por esa empresa literal y que ese mínimo nunca les va a llegar a superar el mínimo después de jubilatorio. Toda esta juventud que está trabajando ahora en aplicaciones, en servicios de cadetería, etcétera, claro, pedido ya, etcétera, Sí. van a terminar pagando un mínimo. ¿Por qué? Porque los hacen ser empresarios. Pedido ya, ayer vi el resultado, las felicitaciones que recibía el dueño porque es uno de los millonarios más importantes del Uruguay. Bueno, eso es una de las empresas que ha tenido exoneraciones altísimas en seguridad social, en aportes a la seguridad social. Es una de las empresas que está dejando continuamente miles de trabajadores en la calle. Hay otras exoneraciones muy grandes en toda la construcción de edificios que también hay una cantidad de gente que se está quejando por eso, porque dejan de recibir esos beneficios. O sea, empezarían a pagar. Te cuento que yo todavía no he cobrado mi primer jubilación, pero yo para jubilarme por esta nueva ley tuve que crear una fuente de trabajo, o sea que yo pago por la empresa, el BPS, por mi empleado, porque tuve que generar un nuevo puesto de trabajo, como dice la ley, y, o sea, prácticamente mato lo que voy a recibir con lo que sigo aportando. Exacto. Quería decir eso porque alguien lo tiene que decir. No, y la gente piensa que quienes ganan la mínima o no trabajaron o fueron muy pobres. No, acá hay muchas personas con un salario mediano, la media de salario, que va a terminar en una jubilación. Muchos trabajadores jóvenes, como te decía, que como les hacen abrir una unipersonal, sí, y esa unipersonal aporta un ficto bajísimo, terminan luego una jubilación mínima. Exacto. Van a ser los más beneficiados a futuro. Pero el tema de esa defensa y ese miedo que tienen justamente las empresas es que yo soy un constructor, una empresa constructora. Cuando existen las AFAP no preciso ni siquiera tener capital propio.
Porque la AFAP me presta dinero que ellos también reciben del Estado, me lo hacen un contrato a 30 años con la mitad de lo que me cobraría de intereses un banco común. O sea, con los intereses a la mitad. Los intereses a la mitad y a 30 años. O sea, yo soy una empresa constructora. El capital para construir me lo da la AFAP, que ellos mismos también la sacan de los aportes de los trabajadores. Yo invierto, hago los edificios y a medida que voy vendiendo las unidades lo voy devolviendo a 30 años. Ahí está. Y otro de los temas que surgió a partir de eso de la construcción es las declaraciones que han habido en las últimas horas de las miles de empleos de la construcción que van a quedar acéfalos, o sea, sin trabajo, trabajadores de la construcción que van a quedar sin trabajo por esta reforma. No, eso es otra mentira porque justamente, como te explicaba hoy, el fideicomiso se realiza y se constituye para terminar con todos los contratos que tienen hoy las AFAP, todas las obligaciones a futuro de 30 a 40 años. Entonces, todos esos contratos de obra se van a respetar hasta el último día. Todos esos trabajadores que están contratados en esa obra mantienen su trabajo como lo iban a mantener normalmente hasta el último día. Incluso, acá se habla de que a nosotros nos sirve la AFAP para, por ejemplo, comprar bonos de deuda. Sí. A nosotros como Estado nos encarece muchísimo el hacerlo a través de la AFAP. ¿Por qué? Porque compramos el bono de deuda, que eso tiene intereses, y además pagamos los intereses que nos cobra la AFAP por darnos el préstamo, que nos está prestando dinero del Estado. Es un círculo altamente negativo que se realiza, porque si yo lo compro directamente del Estado, solo pago los intereses del bono del Estado. Cada vez que las AFAP están en el medio de esas compras o de la realización de obra pública, se llevan a comisión. o sea, te cobran intereses por el préstamo que te dan y te están prestando dinero tuyo. ¿A quién le cobran intereses? Al Estado. Cuando el Estado hace obra pública con dinero de las AFAP, Sí. la AFAP le está prestando dinero del Estado y le cobra intereses al Estado. O sea, cada vez que interfiere una AFAP en un negocio, nos sale más caro al Estado si lo hiciéramos particularmente. Bien. Con dinero del Estado, que eso es la paradoja ¿Verdad? más grande que tenemos, ¿no? Porque ellos utilizan dinero del Estado, te lo prestan, te cobran intereses para que vos hagas obras de Estado. Si vos la haces directamente desde el Estado, te ahorrás los intereses que ellos te pagan. Pero además, otra cosa, que nadie cuestiona, a nosotros se nos cuestiona el costo de esto. Son 460 millones de dólares por persona o 1.038 por prestación. Es menos todavía, porque ese 1.038 que hizo la proyección actuarial del Banco de Previsión Social tomó las pensiones de la sobrevivencia, es la pensión que cobra una persona cuando fallece un trabajador. Se genera una única unidad de pensión que se divide entre su esposa, concubina, hijos. ¿Ah? Ellos tomaron todas las pensiones y las subieron a 22.268. Y en realidad lo que hay que subir es la pensión inicial y luego dividirla. Ellos tomaron las 3 pensiones de los hijos, la madre, concubina, y las subieron todas a 22.000. O sea, está engrosado ese número. Pero así fueran 1.038 millones de dólares. ¿Lo que hay que pagarle a quién? Lo que costaría anualmente el aumento de las jubilaciones y pensiones. Ahí está. Al salario mínimo Porque ahí nacional. quedó como una cosa que incluso no quedó la proyección claro. misma, que le hicieron, la proyección actuarial que hacen los empleados del Banco de Previsión Social y la entregan al presidente, dice que está hecha sobre supuestos porque todavía no hay una reglamentación y que el costo final va a ser definido por el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer una reforma constitucional poniendo 3 pilares que de ahí para que abajo... no va a ser retroactiva, ¿no? No es retroactiva. No puede hacer ninguna... No, ninguna porque retroactiva. el constitucionalista Lust, que se pasó al Partido Nacional a apoyar a Álvaro Delgado, ha dicho que él puede desarmar, o sea, constitucionalmente, él no, constitucionalmente se puede desarmar la iniciativa esta si sale votada afirmativamente, mayoritariamente, porque es anticonstitucional. No. De anticonstitucional no tiene nada porque incluso la papeleta fue hecha con abogados constitucionalistas y con abogados grado 5 en leyes tributarias. No tiene nada de inconstitucional. Porque no es retroactiva, para empezar. No es retroactiva, ninguna ley es retroactiva por sí misma. No puede ser. Exacto. Lo que pasa es que han tomado partes de lo que era la planilla en sí, de toda la enmienda, y la han separado de contexto para justamente darle malas interpretaciones. ¿Qué toma en este caso Lust? Que en una de las partes de la enmienda dice que el ingreso, el regreso de los fondos de los ahorristas a las AFAP va a ser retroactivo al 1996. ¿Por qué?
porque todos los ahorros que ya se hayan colocado allí desde 1996 tienen que volver al Banco de Previsión Social. Entonces él ahí habla de un retroactivo del sistema. Sí. Entonces dice que nosotros tendríamos que pagarle a los jubilados un retroactivo. Que son como 10.000 pesos por jubilado. 216 mil millones de dólares más o menos el Ahí costo. está. Que lo que eso transparentó fue que todos los 72.000 jubilados que se jubilaron en los últimos 10 años, si se hubieran jubilado por el Banco de Previsión Social, hubieran ganado 10.000 pesos más en promedio de Ahí jubilación. Dejó claro nuevamente esto, que la FAP es una estafa llevada adelante y permitida por el gobierno. Pero lo Por que todos decíamos los es, gobiernos, que eso es lo más por todos en los últimos increíble. 30 años. Yo fui la única, como periodista, nosotros fuimos los únicos que hicimos 3 debates cuando se crearon las AFAP. Eso lo Murro siempre lo recuerda, porque nadie se animaba inclusive Sí. a hacer debates en aquella época. Bueno, se armaron igual. Ahora, yo te digo que parte del Frente Amplio, muy importante, no es sobre la papeleta. ¿Qué significa? Porque eso vendrías a certificar lo que los 111 economistas del Frente firmaron, ¿no? De que era inconveniente, inconstitucional, no dicen ellos, imposible de llevar adelante, como que se fundiría el país, como sería imposible. Después, el que podría llegar a ser ministro que parece que va a ser Odone, primero decía esto también, y en otras entrevistas ha dicho, bueno, tampoco es el fin del mundo. No, y ahora Orsi salió a decir que ellos están capacitados que ya tienen un plan B para gobernar con el plebiscito, en una de las últimas también entrevistas. Que ya habían estado estudiando un plan B. El problema que tiene O sea, que ven como que va a salir la... Exacto, y bueno, todos creo que lo están viendo por algo. Bueno, pero si están pidiendo desde el Partido Nacional y de otros partidos, están pidiendo las papeletas, ¿no? La gente... ¿Es cierto o no es Vos cierto? sabés que en el 89, cuando se hizo el plebiscito para que las jubilaciones aumentaran por el índice medio de salarios, pasó exactamente lo mismo que hoy. Hubo una división interna en el Frente Amplio, Sí. Hubo un problema, el MPP tampoco apoyó, No. por ejemplo, fue un detractor, pero a último momento tuvieron que ensobrar porque la gente no le tomaba las listas presidenciales, sino venían con la papeleta. Y es lo que está pasando hoy. ¿Por qué? Porque subestiman al pueblo. Subestiman al pueblo. El entendimiento. El entendimiento y la lo que capacidad de vive. entender, porque convengamos, no es fácil de entender. No, pero ¿cómo le decís a un jubilado que está viviendo con 18.000 pesos y trabajó toda su vida que le suban 3.000 pesos a él? Se Puede desmorona llevar el una país. catástrofe al país y que se lo diga a una persona que está ganando 600, 700.000 pesos desde que existe. Porque se han metido en la política desde pequeños o son familia de políticos, son los apellidos compuestos de nuestro país, etcétera. Es inllevable. Pero eso. también te digo que los 15 años de gobierno del Frente Amplio, muchos de esos tiempos, yo no sé, creo que casi siempre tuvo mayoría parlamentaria y tampoco hizo nada. Hay historia al con respecto. esto, ¿no? Las AFAP ingresan en el 95 no solo con los votos de la derecha, no alcanzaban los votos de la derecha porque no tenían mayoría parlamentaria, ingresaron con votos del Frente Amplio. A eso me Las refería. AFAP. Y además la única posibilidad que tuvo el pueblo de desafiliación, que fue los cincuentones, Astori les puso un impuesto de un 10% para que no se desafiliaran. El problema hoy es República FAP. A ver, Si contame. nosotros hubiéramos mantenido República FAP, que fue una de las discusiones que hubo en la negociación de la papeleta, yo estoy segura que el 100% hubiera apoyado. ¿Por qué? Porque dentro de esos 111 economistas, ¿sí?, no solamente que hicieron un documento plagado de mentiras, que ahora después te las voy a rebatir, sino que la mayoría de ellos o fueron empleados de República FAP. Jimena Pardo fue directora de República Sí. FAP, han sido ministros de Economía, presidente del Banco Central del Uruguay, Cierto. y no, a mi entender, son justamente los culpables de este daño y de que la persona haya sido estafada después de haber estado 29 años aportando una FAP, porque justamente no hicieron nada. No lo hizo, por ejemplo, Saldain, cuando arrancó todo este tema de Sí. las AFAP, que habían publicidades que decían que la gente iba a ganar doble jubilación. El otro día él se excusó de que él no tenía nada que ver con los comerciales, pero vos como Estado, si hay una propaganda engañosa hacia la población por una ley que vos mismo creaste,
tenés que salir a desmentirlo. Además, él ahí no era un consultor como fue ahora, sino que era parte del staff del banco. Presidente del Banco de Previsión Por Social. eso, no era cualquiera. Eso de decir hoy, yo no tengo nada que ver, no, mentira, es responsable de esa mentira como las AFAP cuando hicieron esa publicidad, y además el Estado nunca les cobró a las AFAP haber hecho esa publicidad engañosa, haber ido a las obras disfrazados de empleados del BPS, como lo hicieron en el 96, con listados, a engañar a la gente del interior, que como ignoraba toda la situación, decían, vengo del Banco de Previsión Social con nombre y apellido, y los afiliaban y le decían que era obligatorio. Nunca intercedió el Estado ante el engaño y la mentira que le han generado a la gente. Al contrario, hicieron una reforma donde los ingresan a un sistema que ya la OIT dijo que no servía, 18 países la sacaron, la OIT recomienda eliminarlo y lo hicieron obligatorio, condenando a todas las futuras generaciones a tener estas jubilaciones de miseria por la FAP. Pero lo que te decía, República FAP es la posibilidad justamente de invertir, porque es República FAP quien hizo la inversión en Tata, en La Taona. Son inversiones, nosotros lo que transparentamos son inversiones de República FAP, en HSBC, en el BID, que hasta ahora no sabemos por qué. Eso es ilógico. Gobiernos de Colombia y México. No entendí. En La Taona, en el departamento de Maldonado, en la zona de Punta del Este. Por ejemplo, inversión en mejorías de edificación, le estamos pagando las piscinas, la creación de muros para que los pobres no podamos cruzar a esos barrios privados. En eso se invierte. Y vuelvo a decir lo mismo, seguridad que se invierte a quien más tiene, dejándonos inseguro a quien menos tenemos con la plata de nosotros. El tema es ese. Si República FAP, nosotros hubiéramos puesto en la papeleta que quedaba República FAP, seguramente teníamos el apoyo del 100%, porque lo que quieren conservar no solamente esos negocios, sino también cuando uno llega al poder tiene que repartir cargos. Y los cargos se reparten en diputados, senadores, intendencias. República FAP también es parte de la repartición de cargos. El 80% de los empleados de República FAP son gerentes y directores. El otro 20% son administrativos según vendedor. ¿Que se gasta en la administración? No tengo el número exacto, pero hace poco salió a la luz que uno de los gerentes ganaba 880.000 pesos por mes. Y eso lo pagamos nosotros. Eso se paga con los aportes de los trabajadores. Casi como un presidente, ¿no? Casi como un presidente. Casi como un presidente. Exacto. 880 millones de dólares. Como un presidente. ¿Tú recordás Mastesic? Sí, Mastesic. Que se le bajó, ¿te acordás que hubo una denuncia? Sí. Porque también estaba cobrando cerca del 1.000.000 de pesos y se le bajó. Sí. O sea, lamentablemente República FAP ha sido también una bolsa de oro de repartición. Entonces, por eso es esa defensa tan violenta, porque cuando lo que me estás queriendo decir es que eso transversaliza a los partidos. Transversaliza a los partidos, por supuesto. Lamentablemente estamos asistiendo a un modelo de país donde en vez del Estado ver cuál es la necesidad de su pueblo y generar el presupuesto para cubrirla, estamos viendo qué presupuesto hay para generar la contención, y el que queda afuera y lo lamento, y es lo que nos están pidiendo nosotros. Nos dicen, bueno, pero si se le aumenta a los pasivos no se puede paliar el hambre infantil. Cuando por otro lado... Sí, no, y hay que elegir. Hay que elegir, exacto. Ya no se protege a los niños si se aumenta la jubilación de los... Exacto, y se está defendiendo de una forma muy fuerte el ahorro individual, que es todo lo contrario a la solidaridad, porque el ahorro individual lo que hace es esa idea de nadar y salvate, y si no puedes nadar, embromate. Cuando las personas que realmente pueden llegar a generar un buen ahorro individual, que son las personas que ganan más de 256.000 pesos, en este país hay solo 27.000 trabajadores a los cuales les sirve la FAP. Y son los trabajadores que ganan 500, 600.000 pesos por mes, que perfectamente pueden generar un ahorro individual en un banco particularmente. Un banco sin ningún no problema. Necesitan esto, pero ¿sabes lo que pasa? El BPS trata de hacer una contención y pone topes jubilatorios, para que no pase lo que pasa en otras cajas, ¿no? Que como hay jubilaciones de 500.000 pesos, después no se puedan pagar las jubilaciones de 18.000. Y a estas personas que ganan 500.000 pesos no les sirve el BPS, porque les paga un tope. Entonces ellos todo lo que la FAP les da es extra, sean 10.000, 20.000. Y es tanta la inequidad que el 90% de los afiliados a FAP, jubilados por AFAP,
cobran menos de 5.000 pesos por mes y el otro 10% cobra tanto que cuando se hace el promedio general, el promedio de pago de AFAP está entre 9.000 y 11.000 pesos, el doble. Porque hay 53, 70 trabajadores jubilados por AFAP que ganan más de 100.000 pesos por mes de renta. Está la inequidad que genera ese sistema de ahorro individual, porque aparte nosotros tenemos que pensarnos como población, ¿no? De que el que nada, pero no siempre podemos nadar. Capaz que hoy yo puedo nadar, pero entre 10 años no, o me enfermo o tengo un accidente y no puedo nadar. La persona que le aparece un problema oncológico no puede nadar, el bebé no puede nadar, el viejo no puede nadar. Entonces nosotros no podemos permitir un sistema que deje afuera gente. El sistema solidario es todo lo contrario. Es Claro. lo que se recauda es para cubrir justamente al que no puede nadar y lo cubrimos los que sí podemos nadar. Quiero preguntarte, ¿qué pasa con las cajas paraestatales? Las cajas paraestatales no tienen ningún tipo de cambio con esta reforma. Incluso se pueden ver hasta beneficiadas porque Porque yo he hablado con ex bancarios, ¿no? Que jubilados, con militares, que todos tienen temor porque Lo que pasa es que se toque su caja. una de las primeras mentiras que sale en el documento de los 111 economistas justamente es que le vamos a perpetuar los derechos a la caja militar. Eso es una mentira porque se toma justamente una parte de la enmienda donde dice que no podrá haber prestaciones inferiores a la ley 16713 y 18395, dos leyes que son del Banco de Previsión Social. Pero la sacan de contexto y dicen nunca vamos a poder tocarle los privilegios a la caja militar. Primero que nada, jurídicamente es imposible que tú toques privilegios para atrás. A los que ya están jubilados no le podés sacar ningún privilegio. O sea, le podés sacar a los futuros jubilados. No es retroactivo. Militares. No, nunca puede ser retroactivo cuando se habla de quitar un beneficio. Exacto. ¿Tá? Tú lo puedes hacer retroactivo si brindás un beneficio. No lo puedes hacer y lo tenés que marcar porque la ley de por sí misma no es retroactiva. Tú tenés que decir cómo lo querés hacer retroactivo, a quiénes alcanza, hasta qué año. Tenés que... O sea que las cajas paraestatales no tienen problema. No tiene ningún cambio. Incluso eso que se está diciendo de que la caja bancaria podría tener problemas, eso Sí. va a quedar a interpretación del próximo gobierno. Es lo que decíamos, la papeleta tiene que ser interpretada, la reforma constitucional, por la Asamblea General, como lo dice el artículo 85 de la Constitución. Nosotros pusimos que el acceso al causal común jubilatorio deberá ser a los 60 y 30 años. ¿No? Causal común jubilatorio es una nomenclatura que solamente existe en el Banco de Previsión Social. La caja bancaria tiene otra nomenclatura, los militares tienen retiros, policial y militar, no se llaman causal común jubilatorio. Entonces, el próximo gobierno podrá interpretar si quiere, si todos tienen que trabajar hasta los 60 y 30 o si solamente quienes incluimos nosotros, que es el 95% de los trabajadores, ¿no? El Banco de Previsión Social, las cajas o civil, etc. El tema acá es que si quisieran malinterpretarla con el tema de los derechos de los Sí. militares, si quisieran malinterpretar podrían decir, bueno, los militares tienen que empezar a trabajar de 60 a 30. Todo lo contrario a eso es mantenerle privilegios. A nosotros un poco nos indigna ese tipo de mentiras, porque incluso el privilegio más grande que han tenido los militares no es el aguinaldo, es la libertad después de lo que han hecho, ¿no? Y eso no lo ha sacado nadie, esa libertad de poder estar en la calle sin haber sido condenados, el tema de la ley de caducidad, después de haber torturado, violado, enterrado clandestinamente, no se lo ha sacado nadie. Pero tampoco le han sacado los privilegios, porque los privilegios que tienen los militares de aguinaldo, de jubilarse con un 100%, se establecieron en la dictadura en el año 79, con el acto número 9, es un acto, ni siquiera es una ley, porque estaban disueltas las cámaras. Exacto. Todos los gobiernos que vinieron luego podrían haberlo tirado atrás y no lo hicieron. No solamente se generaron beneficios, sino que le quitaron beneficios a los jubilados uruguayos, porque le eliminaron el aguinaldo con ese acto número 9 y bajaron la tasa de reemplazo. El promedio, los jubilados en esa época se jubilaban con el 100%, con el último sueldo. Sí. En ese acto número 9 se baja de 60, después el régimen mixto, la aparición de la SAFAP, lo baja al 45. Sí. Hemos tenido en la historia de nuestras reformas siempre un recorte a las jubilaciones de los trabajadores, únicamente. De los trabajadores de la industria y comercio, civiles, no los trabajadores del bancario, profesional. Siempre recorte ha sido a la masa más grande de trabajadores de nuestro país. Entonces, obviamente que íbamos a reaccionar como trabajadores haciendo ese plebiscito, que otra de las mentiras, por ejemplo, que se dice en ese documento, que vamos a causar que el salario mínimo nacional se congele como en el 2004. Exacto. ¿No?
En el 2004 primero estábamos atravesando uno de las catástrofes económicas reales, verdaderas, reales que hubieron en este país, y además los consejos de salario estaban suspendidos. En el 2009 el Frente Amplio genera una ley para que se retomen los consejos de salarios. ¿Qué pasa hoy? Ninguna actividad regulada cobra el salario mínimo nacional. Es un tope que se pone para, si algún empresario se quiere hacer el vivo, sepa que hasta acá te puede pagar. Y las jubilaciones, desde el año 89, aumentan por el índice medio de salario independientemente una vez al año. Entonces, si un gobierno congela el salario mínimo nacional, no va a poder controlar nada. No va a controlar ni los sueldos porque existen los consejos de salarios, de los cuales siempre estamos los trabajadores atrás reclamando y generando que esos sueldos sean reales y lo que tiene que ser. Y la jubilación, el monto del salario mínimo nacional, va a ser el piso con el que se va a jubilar. Ya el año tiene un aumento y se despega de eso. Entonces, ¿cómo un gobierno tendría una decisión tan restrictiva como congelar el salario mínimo nacional, que aparte para eso vamos a estar nosotros atrás, ¿no? Si no va a controlar ni las jubilaciones ni los sueldos. Eso es otra mentira que sale en ese documento. Como el que profundiza que los trabajadores que no llegan a los aportes no se puedan jubilar. Que los trabajadores no lleguen a los 30 años de aporte no es un tema ni de la reforma previsional ni de la papeleta, es un tema de los controles que tiene que hacer el Ministerio y el Banco de Previsión Social, de regulación de esas empresas que no aportan y de políticas que generen empleo. Así nosotros pusiéramos en la papeleta 60 años y 15 de aporte, tendríamos trabajadores que tampoco llegan, como decíamos, que llegan a la pensión a la vejez, porque la jubilación por edad avanzada, por ejemplo, son 70 años y 15, y hay gente que no llega. No tiene nada que ver con la papeleta, tiene que ver con las políticas que genera el próximo gobierno. Si a estos economistas les preocupa tanto, van a ser quienes van a estar dentro del gobierno en los próximos años, y bueno, van a tener que generar primero políticas de empleo, porque acá las personas no llegan a los años trabajados porque no hay trabajo o porque tienen que terminar trabajando en lo que más se llama negro, porque es la única opción que tienen. Y generar los controles que se deben hacer, que se abandonaron los controles. Esta reforma que se implantó hizo que el personal que tenía el BPS para salir a la calle a hacer esos controles esté haciendo reconocimiento de servicio tras una oficina. Eso es lo que genera que la persona pueda reconocer sus años. Otra mentira, por eso a nosotros, y Somarúa también lo dice, lo decimos todos, nosotros aceptamos que haya gente que ideológicamente esté en contra de esto, porque por primera vez no vamos a estirar esa manta cortita de sacarle a los pobres para darle a los pobres. No, vamos a tener que tocar privilegios. Vamos a tener que tocar privilegios de los bancos, de las AFAP, de las empresas que se benefician con los préstamos de AFAP, como las constructoras, la Taona, Tata, que son altamente beneficiados, para que se beneficie el trabajador con sus aportes. Entonces, por primera vez en muchos años se está generando que haya una contraposición de privilegios contra derechos, y eso es la lucha de clases. Lo que pasa es que cada vez que nosotros hablamos de lucha de clases se nos toma un poco el pelo, porque se ha querido diluir eso. Hoy no se habla de clase alta, clase media, clase baja, se nos habla de percentiles. Y los percentiles siguen siendo la clase baja, la clase alta, la clase media, la clase muy baja, la clase muy alta. Sigue habiendo diferencias que cada vez se profundizan más de clases. Pero es algo que se ha querido sacar del consciente de la humanidad, cambiando la palabra clase por percentiles. Entonces te dicen, bueno, los percentiles 1, 2, que son ingresos. Es lo que el ingreso de la persona es. El pobre, el poco más pobre, el más rico, siguen siendo clases sociales. Y eso es lo que ha impactado tanto a que haya tanto ataque, tanto de la Cámara de Comercio, empresarial, porque lamentablemente lo que se pretende es que a futuro, lo que te decía, cubrir con el presupuesto que tengo, dividirlo, y el que queda fuera, y que sean las cámaras empresariales, las empresas de construcción quienes definan el futuro de los trabajadores, quienes definan las políticas de empleo y políticas sociales. Y eso los trabajadores de la clase obrera no lo vamos a permitir nunca. Capaz que no se gana. Yo estoy segura de que se va a ganar este plebiscito por la reacción de la gente. Capaz que no se gana, pero vamos a estar ahí otra vez. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que quienes definan nuestro futuro, el de nuestros hijos, de nuestros jubilados, de nuestros trabajadores, sean las cámaras empresariales, el riesgo país, las calificadoras de riesgo, el grado inversor, los políticos que ganan 600.000 pesos. No es una definición que vamos siempre a luchar nosotros, por la mejoría de nosotros mismos. Hoy es jueves
Estamos muy próxima, Servita, muy próxima Muchas a gracias. la primera vuelta. Vamos a brindar porque el domingo Vamos a brindar. va a haber triunfo. Ahí, a esta cámara, despedite hoy, jueves, que tuvimos que adelantar la salida del programa por razones obvias. Decí lo que quieras, ¿por qué brindamos? Bueno, brindamos porque hoy a las 18:30 horas en Avenida Libertad vamos a hacer el cierre de campaña, en el cual obviamente están todos invitados, va a haber espectáculos. Y brindamos porque es importante que el pueblo siempre pueda definir, sea el pueblo quien gobierne, que genere políticas, que gobierne a sus gobernantes. Y como vamos a usar casi que un cliché, pero que no puede pasar nunca de moda, como decía Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. Salud. Salud. Que sea por el bien de todos. Ya nos vemos, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.